Estás en un despacho amplio, bonito, y mires donde mires, todo el mundo está contento. El del banco está contento, el de la gestoría está contento, el de la inmobiliaria está contento y incluso el notario está contento. Y tú estabas contento en principio hasta que caes en la cuenta de que esa fiesta y por la que todos están tan contentos la pagas tú. Enhorabuena, te acabas de hacer inversor inmobiliario y acabas de perder un 15%. Acabas de palmar de media un 15%, que es de donde cobran todos estos señores, de donde cobra la gestoría, de donde cobra el banco, y claro, ellos están muy contentos, ellos están ganando dinero. Tú acabas de invertir en un piso, en un activo inmobiliario, sea el que sea, y de momento lo único que tenemos claro es que vas palmando ese 15% como un campeón. Luego si lo vendes, lo alquilas muy bien y tal, bueno, pues a lo mejor sales con beneficios. Pero de momento, en ese día en el que todo el mundo está tan contento y muchas veces uno también, que es una escena que yo no me la he explicado nunca mucho y siempre se la pongo de ejemplo a mis alumnos, no entiendo por qué uno está tan contento. O sea, te estás endeudando para X años, si hay hipoteca, lógicamente. Estás comprando, si compras para vender, estás comprando a un precio con la expectativa de vender por encima de ese precio. Bueno, luego eso será o no será. Si es para alquilar, pues estás vendiendo con la expectativa tal, pero lo único que tenemos claro es que el día 1 o el día 0 de nuestra inversión, de momento ya hemos palmado un 15%. Vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de no inviertas en inmobiliario. Vamos a ir citando los distintos motivos por los que yo creo que no es demasiado rentable el invertir en inmobiliario. El inmobiliario tiene sentido en un tipo de inversión patrimonial y demás, tiene muchísimo sentido, todo el sentido. Lo que no tiene demasiado sentido es cuando tú estás empezando a invertir, que te metas en un piso. Te puede salir bien, ¿vale? Estos últimos años pues los pisos no paran de subir y tal y tal. Te puede salir bien alquilando porque los alquileres en estos últimos años no paran de subir y tal, pero no es lo ideal como una primera inversión, ni es lo ideal como una inversión a continuar en el tiempo si es tu única inversión y demás, y vamos a hablar ahora un poco de este tema, ¿no? Lo primero, si va financiado, supone una deuda para muchos años. Yo conozco el cuento de la lechera que se vende por internet. Bueno, tú compras a este precio, compras muy barato, porque al final compras una situación especial del piso y entonces por eso lo compras muy barato y tal. Ahora iremos también con las situaciones especiales, ¿no? El inmobiliario es una inversión tradicional en España, pero porque no se conoce otro tipo de inversión. O sea, por el problema de la falta de cultura financiera que existe y demás. Y bueno, y lo más a mano que se encuentra y algo que se pueda tocar, pues es la vivienda, ¿no? El piso para alquilar o el piso para vender y demás. Pero no quiere decir que sea una inversión óptima ni que eso no degenere en otro tipo de problemas para uno mismo y para los demás, ¿no? Lo primera pega, ¿vale? El tema de que supone una deuda para muchos años y a lo largo de la vida y a lo largo conforme van avanzando esos años, yo que me encuentro en muchísimos casos de muchísimos tipos con mis alumnos, os puedo asegurar que esos años luego pesan, ¿vale? Entonces pesan cuando es para una vivienda de uno mismo, pues imaginaros cuando es para una vivienda para invertir, ¿no? Existen otros tipos de inversiones que no exigen tanta inversión de inicio, y al no exigir tanta inversión de inicio no necesitas deuda ni necesitas meterte en tantos follones, ¿vale? Cuando inviertes en un piso, sería el segundo motivo, tienes falta de liquidez y tienes poca movilidad, ¿vale? Quien dice un piso dice en otro tipo de inmobiliario. Es verdad que si invertimos, como digo yo, en una plaza de garaje, pues lógicamente al ser menor el importe y ser menor tal, bueno, pues tienes menos de estas problemáticas, pero bueno, el trasfondo es el mismo, sea el tipo de activo inmobiliario que sea.
Tienes falta de liquidez porque el tiempo que estás invertido en ese activo no puedes disponer de ese dinero, salvo que hicieras operaciones financieras, que hipotecaras o este tipo de historias, que es lo que hacen mucha gente está en internet que hace el cuento de la lechera, pues dice, no, tú coges, compras uno, lo negocias, lo que he dicho antes, compras una situación especial, así lo compras barato, entonces lo hipotecas y entonces ya vas amortizando con el alquiler y tal. O sea, eso y el cuento de la lechera que nos contaban cuando pequeños es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahí pueden salir mal 7.000 cosas. Entonces, no entiendo cómo se encuentra con esa simpleza. ¿Que te puede salir bien? Sí. Que si tomas todas las precauciones, que son muchas además, porque es que te obliga a tomar muchas precauciones, por ejemplo, en un alquiler para tú ir totalmente seguro. Si tú quieres ir totalmente seguro, por mucho filtro de inquilino que tú hagas, tú tienes que hacer un seguro. Y ese seguro tiene un coste, y ese seguro te minora las ganancias, los beneficios que tú puedas tener. Entonces, no es tan fácil ni tan simplón como lo venden. O sea, tienen que salir bien muchísimas cosas para que tú llegues a ese final que te cuentan que parece tan sencillo. Y luego, pues se supone que tú coges y cuando compras la segunda vivienda así, el segundo piso así para alquilar, se va a repetir la misma situación. O sea, vas a encontrar otra persona que te quiera vender muy barato, porque tal, vale. Vamos a suponer que lo consigues una segunda hipoteca. Los bancos no dan hipotecas infinitas, por mucho que tú tengas alquileres o no tengas alquileres. O sea, tú lo primero que tenéis que entender es que en un banco, en cuanto a los alquileres, normalmente la mayoría de los bancos te considera el 50% de los ingresos por alquiler, porque entienden que, no es que entiendan, es que son conscientes de la problemática que existe y entienden que puede haber muchos meses que no se alquile, puede haber problemáticas de inquiocupación, o sea, de gente eh, que esté en tu piso pero no te pague, ese tipo de cosas. Entonces ellos prevén ese tipo de situaciones y te consideran el 50%, yo creo que con razón y con cierta prudencia, porque pueden surgir todos esos problemas. Luego tienes un problema de poca movilidad, ¿vale? Eso sería, si queremos ponerlo, el tercer punto. O sea, tú no te puedes ir de esa inversión. Si tú inviertes en bolsa, no con tanta facilidad, digamos. O sea, si tú inviertes en bolsa, tú coges, das un clic y ya tienes tu dinero. En una inversión en un piso no sales con tanta facilidad. El piso hay que venderlo, ¿vale? Mejor, peor, que sí, que el mercado va fantástico en los últimos años, pero que le preguntes a alguien que hiciera este tipo de inversión en 2007 o en 2008 a ver qué tal le fue. O que le preguntes a alguien que invirtiera en un edificio, que tuvo un caso así de un alumno que invirtiera en un edificio para alquiler vacacional justo antes del COVID, ¿vale? Justo antes terminó la reforma, justo cuando compró un edificio, reformó el edificio entero, estaba el edificio preparado para el alquiler vacacional y demás. Esto terminó, la obra creo que terminó a mediados de enero, cosas así, final de enero, y vino el COVID. Entonces, que se lo cuenten a esa persona que hizo esta cuenta de este cuento de la lechera, de yo le pido al banco, entonces con los alquileres vacacionales, entonces tal, pu. Lo cierto y verdad es que iba muy justo. Entró de alumno después, digamos, mío y le intenté ayudar y demás, pero la verdad es que tenía ya la deuda encima. Lo conseguimos parar todo, lo conseguimos solucionar, pero la situación cuando me vino era muy complicada y era muy grave. Pero es por hacer este tipo de cuentos de la lechera. Claro, ¿quién se iba a esperar que viniera el COVID? Pero vino, ¿vale? Entonces, este tipo de situaciones no se deben de buscar en inversión, ¿vale? Falta de diversificación. Sería el cuarto, creo que vamos. Sí, el cuarto. Si tú necesitas mucha cantidad para entrar a invertir en inmobiliario, no, es que se necesita poco porque tú solo necesitas lo que os he dicho al principio, ese 15% de la escena famosa que yo siempre intento contar, porque al final entre impuestos, el gasto de la notaría, el gasto de no sé qué, o sea, se te va al 13, al 15, depende del caso, ¿no? Y solo tienes que invertir eso y luego ya hipotecas y luego, bueno, vale, sí. Pero tú tienes esa deuda y esa deuda la asumes tú, no la asume el vecino de enfrente. Entonces, no es la inversión, no es el dinero que tienes que poner
pero bueno, sí estás pillado, por decirlo de alguna forma, por ese dinero, ¿no? Por esa cantidad. Pero bueno, pones ese 15%, pero es que con ese 15% tú podrías obtener rentabilidades similares con menor riesgo, invirtiendo en otro tipo de activos, en bolsa y demás, ¿vale? Lo que pasa es que la gente pues no sabe hacerlo ni se preocupa de formarse, entonces pues hacen lo que hacían sus padres, sus abuelos y tal, que es invertir en un inmueble y tal, y tira para adelante. El problema es que si antes te ocupaban una vivienda, pues seguramente te cogías a 3 amigos y sacabas a tortas al que fuera, pero hoy en día no hagas eso porque tienes un problemón, ¿vale? Entonces, es a lo que vamos, o sea, es que la realidad de hoy no es la realidad de hace muchos años, ¿vale? Entonces no sirve lo que servía hace 30 años, desgraciadamente, en algunas cosas, pues no vale ahora, ¿vale? Ahora te ocupas una vivienda y se queda ahí por toda la cara, pues 4, 5 años y demás. He tenido casos de algunos alumnos bueno, que han llegado a mí con esa situación y por mucho que tú te metas en tema judicial con el tema y demás, como te toca un juzgado lentito, te lo comes 4 o 5 años, ¿vale? Seguimos. Altos costes fijos y presión fiscal. Pues sí, altos costes fijos. O sea, para tú mantener esa inversión, tú tienes que pagar la comunidad, el IBI, el seguro del alquiler si lo tienes alquilado, ¿vale? Aquí ahora mismo estamos hablando de alquiler, o sea, de inversión para alquiler, ¿vale? Que sería la que llevaría estos costes fijos. Si tú compras para reformar y vender, lógicamente asumes este tipo de gastos durante un menor intervalo de tiempo, pero estamos en las mismas. O sea, tú necesitas, vamos con el problema que yo le adjudico, digamos, a toda inversión por capital. O sea, si tú compras a 10 y tienes que vender a 15 para que te salga rentable, o a 12 o a lo que sea, pues depende de que alguien te venga y te lo compre a ese precio. Es que es un problema. O sea, es un problema sobre todo cuando tú estás con tus ahorritos de toda la vida y tal. O sea, si te sale bien, te sale bien. Pero si no te sale bien, acabas de joderte en el tanto por ciento que sea los ahorritos que empleaste y demás. Eso sin tener en cuenta el calentamiento de cabeza que supone el coger un piso, reformarlo, con la cuadrilla, con tal. Eso quien lo haya hecho, por favor que me deje un comentario y que me cuente su experiencia, porque esas son vivencias que son tela. O sea, una cosa es una obra en casa, que ya tienen la cosa puñeta, que él haya vivido, que me cuente también sus cositas, pero cuando tú haces constantemente esta operación de compro, de reformo, vendo y tal, eso, calentamiento de narices, hasta que tú encuentras una cuadrilla que te funcione, que todo salga bien, que no tengas problemáticas con la comunidad, que las cuentas te salgan porque le han subido el coste de los materiales, el coste de la cuadrilla, el coste de... O sea, el fregado que estáis hablando. O sea, yo me voy al alquiler porque es lo más común y es lo que casi todo el mundo suele hacer. Pues mira, tengo este piso, me he comprado otro, el piso antiguo lo dejo alquilado y así tengo una rentabilidad porque no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Es o eso, o el depósito de turno al que no le ganas ni un duro, o con el que también te engañan por otro lado y demás. O sea, es que hay que aprender. O sea, el problema es que ya el invertir no es opcional como era antes. O sea, no... Yo creo que todos somos un poco conscientes de que las pensiones que van a venir a futuro no son las mismas que tenemos ahora, ¿vale? Luego ya criticarme también por aquí, porque esto es una cosa que os gusta mucho ponerme como los trapos y demás, como cuando digo esto de las pensiones y demás, pero es que es la santa verdad. O sea, cada vez se dispone más de impuestos generales para pagar las pensiones y eso es inviable. O sea, porque llegaría un momento en que el 100% de los impuestos tendrías que dedicarlo a pagar pensiones porque cada vez vivimos más años, cada vez, eh, digamos, estamos más años vivos por encima de la edad que se puso de pensión y demás, que ya en otros vídeos he explicado en qué se basa nuestro sistema de pensiones y tal, y eso es del año del catapum. Pues igual que no sirve el tema de invertir ahora en vivienda, pues no vale el tema de confiar en unas pensiones y demás que cada año se percibe que cada vez están comiendo más cantidad de impuestos.
Cuando digo que se comen impuestos, porque con las aportaciones que hacen los trabajadores, no llega ni de lejos, o sea, pero no llega desde hace muchos años. Entonces, esto se pervierte mucho en el lenguaje político de, bueno, que si la hucha de las pensiones, que si no, que hucha, si no hay nada, si que no llega, o sea, cada año el Estado tiene que disponer más de tu IVA, de tu pago de IVA, de tu pago de IRPF, de tu pago de estas cosas para ir pagando lo de las pensiones, que en teoría eso iba con la seguridad social y punto pelota. O sea, eso se tenía que pagar con las aportaciones de los trabajadores. Eso es lo que dice el sistema, que cualquiera de los que me critican, por favor, que lo miren un poquito y que luego me cuenten su película, pero que eso es así, ¿vale? Entonces, a nadie se le escapa que si tú un año tienes que coger de lo otro, que se supone que lo usas para carreteras, para salud, para tal, para eso que tanto pían, ¿vale? Y si cada vez tienes que ir cogiendo más de eso para lo otro, pues evidentemente te queda menos. O sea, que es que aquí las matemáticas es lo que tienen, que son lo que son, ¿vale? Eh, Lo que decía, altos costes fijos por un lado, porque sí, porque tienes que pagar 100.000 cosas, que si la derrama, que si el tal, ¿vale? Volviendo al alquiler, ¿vale? Al inmobiliario por alquiler, que si la derrama, que si tal, que si pito, que si flauta, que si hay que pintar, que si ahora se me va un inquilino y tengo que volver a pintar porque no lo ha dejado todo hecho un asco, que si 7.000 cosas, que si se le ha estropeado la lavadora, que si le ha estropeado, o sea, los costes son altos, ¿vale? De mantener la inversión, porque tú tienes que mantener la inversión bien para que te rinda, ¿vale? Presión fiscal. A los políticos les encanta la vivienda. Les encanta que inviertas en inmobiliario, les flipa. Primero porque de todos los que sonreían en esa reunión del principio, ahí faltaba uno que no está presente, pero sí lo está entre nosotros, ¿vale? Está ahí en modo espíritu, por decirlo de alguna forma, que es Hacienda. O sea, Hacienda, cuando tú compras un piso de nueva construcción, tú tienes que pagar un 10% de IVA. O sea que, aparte del gastillo, o sea, parte del gasto este que os decía del 15 y demás, que se puede incrementar, ¿no? Se puede llegar, he visto casos del 20 y el 20 y tantos por ciento, ¿vale? Según cómo lo hagas y según cómo la líes, ¿no? Pero un 10%, por ejemplo, si fuera obra nueva, va para Hacienda, del tirón. Y eso no lo bajan. Eso queremos ayudar a la vivienda, pero eso no, eso no lo tocamos, ¿vale? O el 7%, o el 8% si es por ITP, ¿no? Si es una vivienda de segunda mano. O sea, que el que más gana de todo eso, de todos esos que os dije que sonreían, es Hacienda, y no está ahí, ¿vale? Porque la inmobiliaria pues, te puede cobrar un 5, te puede cobrar un 3, la notaría es relativamente poco en razón a total, la gestoría también, el banco te va a clavar, pero te lo hace poquito a poquito a lo largo de los años, porque es un tanto por ciento anual ahí, que parece que no, pero sí que te la va clavando, por decirlo de alguna forma, a lo largo de los años, pero el que entra ahí como un campeón, ahí que parece que está invirtiendo contigo, es Hacienda, tu amigo Hacienda. Entonces, a ellos les encanta. Y les encanta que la vivienda suba, porque mientras más suba la vivienda, ese 10% o ese 7% es de mayor cantidad, con lo cual a mí me queda más. Ya está. Entonces, como ellos tienen controlado el suelo donde se puede construir, o sea, tú puedes construir donde ellos digan o donde ellos... Al micrófono que le da una leche. Tú puedes construir donde ellos te digan y no más, y no en ningún otro sitio, pues ya está. Pues ahí que te vas. Y ahí es donde puedes construir. Y a lo mejor hay alguno que pilla bajo cuerda algo o no, pero necesitamos más vivienda construida para que dejes de subir, ¿vale? Y no va a dejar de subir mientras haya estos incentivos perversos, por decirlo de alguna manera, salvo cuando ya reviente todo, porque ya no haya nadie que pueda comprarse una santa vivienda ni para invertir, ni para vivir, ni para nada. Cuando todo explote, porque nadie se la pueda permitir, punto pelota. Entonces, en ese momento sí, supongo que aparte de que habrá una crisis del copón, pues invertirán ellos algo de su tiempo o querrán tomar algún tipo de solución. Pero mientras no, mientras más dinerito cuesta una vivienda, más tanto por ciento me queda a mí, punto pelota. Entonces la presión fiscal sobre la vivienda es muy alta. ¿Por qué ahora mismo pueden jorobar que si el alquiler es vacacional, ahora lo quito de aquí? Venga. O sea, tú coges, te compras un piso, que bueno, que ya os digo que no es la mejor inversión, pero tú compras un piso para alquilarlo con los ahorros de tu vida. O sea, tú no eres ni un gran tenedor ni un gran cuchillo. O sea, tú eres un currito que lleva toda la vida ahorrando, ¿vale? Que eso es lo que parece que no existe, que aquí dicen, no, vamos a castigar a los grandes tenedores, vamos a castigar un cojón, o sea, te castigan a ti.
Te castigan a ti porque cuando cogen y tú habías comprado con unas miras, tú dices, mira, pues estoy en una buena zona vacacional, yo cojo un piso, yo lo compro y lo alquilo para alquiler vacacional. Venga, guay. Y ahora te vienen a los 2 años y tú estás preocupado de cumplir la normativa, que si la comunidad, que si no sé qué, que si me dejen, que si tal, que si a pie de calle, que toda la historia que te pidan en ese momento. Pero ahora van y a los 2 años pues dicen que no, que tu zona es tensionada y que oye, que no puedes alquilar en vacacional. Y si la cuenta solo te salía en vacacional, pues tienes que coger y vender el piso o haces alquiler tradicional, que tu historia no iba por ahí, ni tus cuentas iban por ahí, ni todo estaba preparado para eso. Pero es que ahora haces alquiler tradicional y ahora te dicen, no, 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 pero espérate, cuidado. Solo puedes subir un 2% anualmente el alquiler que estés comprando, o sea, que estés cobrando a ese inquilino y demás. Pues por regla general, cuando tú saques el primer mes ese alquiler, lo vas a sacar alto de narices, pero alto de alto. ¿Por qué? Porque ya sabes que en los siguientes años te van a limitar al 2%. Que ya lo has tenido alquilado en alquiler tradicional y tal, y lo has tenido el 2% y no te es muy rentable y tal, y ya te ha cogido el rollo este. Bueno, pues seguramente lo que harás, porque no sabes hacer otra cosa, es vender ese piso, compras otro, y ese ya sí que lo vas a poner alto de por allí. Y ya sabes que tienes la limitación del 2%, pero como le estás clavando lo más grande desde un inicio, pues tal. Pero esto será hasta que a ellos les cambie el viento. Y entonces te dirán que no, que le tienes que alquilar con tanto. Ellos mandan ahí. Entonces, eh, no pueden, no tienen mucha libertad. Ellos sí tienen, si quieren hacer este tipo de inversión, sí tienen los recursos y tienen digamos, la información para poder ir haciendo primero otro tipo de inversión, ¿vale? Que sea un poco más libre. Y segundo, si hacen este tipo de inversión de ir cubriéndose de alguna manera, e ir buscando atajos y buscando escapatorias a este tipo de situaciones. Como por ejemplo hay mucho, tanto como hubo, tanto jaleo que hubo con las SICAV y demás, que si las SICAV era, coño, pues había un montón de políticos que tenían inversión en SICAV. ¿Vale? Que tampoco es que sean la gran panacea ni la historia que comentaron, que bueno, eso si queréis lo podemos hablar otro día, pero había muchos políticos que estaban ahí, entonces es una cosa muy graciosa, ¿no? Es como el otro día escuché que decían que un político, ¿quién era? No me acuerdo, o sea, un político que llevaba a sus hijos ponérmelo por ahí en comentarios, porfa, que no me acuerdo quién era. Político que llevaba a sus hijos a un colegio privado porque, de Podemos, vamos, que llevaba a sus hijos a un colegio privado para dejar más plazas libres en un colegio público para los demás. O sea, es que hay que tener un morro brutal. O sea, tú te pasas la vida hablando de lo público, de tal y igual, y tú coges y tal. Y tú te vas a vivir a un chalet del copón y que los demás sean los que cumplan lo que tú estás diciendo. O sea, es que yo no entiendo cómo la gente se traga estos sapos. O sea, es que yo no lo entiendo. Es que no me entra en la cabeza. Y la gente se los traga fantástico. O sea, tú vives en el chalet, yo vivo en un piso de mierda, porque es lo que después de tanto impuestos, es lo que yo me puedo permitir y ya está. Y tócate los huevos. O sea, es que acojonante, vamos, acojonante. Lo que pasa aquí en España, yo no, yo hace tiempo que perdí un poquito el ritmo con eso, ¿no? Tienes en las viviendas tienes una alta regulación. O sea, no es solo la presión fiscal. Me estoy emocionando esto un momentito. Ay, estoy con la alergia fatal. No es solo que tengas una presión fiscal muy alta, es que además tienes una regulación impresionante, o sea, tienes un grado de regulación brutal. O sea, ellos deciden qué es lo que puedes hacer, dónde lo puedes hacer, al promotor le dicen dónde puede construir, dónde no puede construir, hasta dónde puede construir. Un problema, el otro día escuchaba a Rayo en un vídeo, una de las soluciones que podría haber para el problema de la vivienda que hay, pues mira, tan simple como que en algunos sitios, en lugar de que te dejen construir hasta la cuarta o la quinta planta, te dejarán construir hasta la sexta o la séptima. Uy, sí, es que eso crea un perfil de ciudad que no es, que sí, que lo que tú quieras, pero es que hay gente que no se puede permitir una vivienda, ¿vale? ¿Por qué saco esto de permitir la vivienda relacionado con el tema de la inversión? Pues porque tiene mucha relación.
sea, al final, para que tú ganes en esto de compro un piso y lo vendo más caro, sea como sea, con reforma, con tal, alguien tiene que pagar el piso más caro de lo que lo pagaste tú. Ay, no, pero es que estoy dando solución a un piso que es que estaba reventado y lo he reformado entero, lo he puesto precioso y entonces lo saco a la venta. Bueno, sí, pero que eso sí lo hubiera hecho la persona, ¿vale? No se quiere molestar la persona que te lo compra a ti en hacerlo, o no lo ha encontrado, o no sabe negociarlo, o lo que sea. Pero que si eso de esa persona lo hubiera hecho, pues lógicamente se ahorraría el margen que tú ganas. O sea, con ese margen que tú estás ganando, esa persona pierde. O sea, yo no estoy en contra, yo tengo muchos clientes, muchos alumnos que están en contra totalmente, yo se lo respeto, de invertir en cosas bueno, que pues, de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, yo invierto en esto y para que yo gane tiene que perder otro, por decirlo de alguna forma. Y nos ajustamos a su tipo, a su forma de pensar. Yo no estoy totalmente cerrado a eso, o sea, me explico. Yo entiendo que una persona aporte porque compre un piso, lo adecue en condiciones y tal, y le haga la reforma que necesita ese piso, lo ponga precioso y lo venda al precio que tiene con eso que se ha sumado, con esa reforma y tal. Pero que hay que entenderlo, que eso está ahí. O sea, que cuando tú estás comprando ese piso y luego lo estás vendiendo a X precio, ¿vale? Pues lo has reformado por lo que sea, hay una persona que está pagando más cara esa vivienda y eso contribuye. O sea, lógicamente un inversor va donde va el dinero. Si al final los políticos lo que hacen es generar esa escasez de vivienda y gracias a esa escasez de vivienda, y como hay gente que quiere comprar, hay más oferta que demanda, los precios están subiendo, lo que hacen lógicamente es atraer más a los inversores. O sea, es curioso que lo que dice siempre un político es justo lo contrario de lo que está haciendo. O sea, dice que quiere expulsar a los inversores de un tema tan delicado como es la vivienda y demás, y lo que está haciendo es atrayéndolo. Porque si tú favoreces el que se construya poco, pues lógicamente es lo que hay, ¿no? Al final hay menos pisos para más gente, pues al final suben de precio, sea el alquiler, sea la compra, sea lo que sea. Vale, la ocupación, otro problemita que tiene, ya no sé ni por cuál voy, por el sexto, el séptimo, ponedle el número que queráis. Me lo contáis en comentarios también, por comentarme que soy muy chico y tengo muy poquita gente. Suscribiros, comentaros, ponerme like, que me recomiende YouTube. Vamos. La ocupación. La ocupación, a ver, es un problemón. O sea, tú no tienes seguridad ninguna jurídica a la hora de tu tener una vivienda, de alquilarla o de tal. O sea, tú dependes de unos parámetros muy sí, que reacciones en X horas, que hagas tal. Hay dos tipos de ocupación, digamos. Está la ocupación y la inquiocupación. O sea, el tío que te paga el primer mes, los 2 primeros meses, o te paga la fianza al principio y luego ya no lo viste más. Y ahora empiezas tú a reclamarlo y ahora empiezas tú... casi ya os digo que yo he tenido casos de 4 o 5 años y que has estado 4 o 5 años sin percibir ni un duro, el piso te lo dejan hecho una caca y luego pues... Y esos son los... Y volvemos a lo mismo. Cuando es una inversión... en la que tú ya tienes otro tipo de inversiones, una inversión patrimonial, pues mira, tiene un sentido, pero cuando es tu primera inversión o es tu segunda inversión, o sea, cuando te estás jugando realmente ahí el bigote, como quien dice, yo es que no lo entiendo. O sea, no entiendo ese nivel de riesgo asociado a esa inversión con ese nivel de rentabilidad. O sea, no me casan los distintos parámetros que yo explico a mis alumnos que debe de cumplir una inversión en este entorno, digamos, en ese contexto, no lo cumple. Para una inversión patrimonial sí, porque tú tienes otro tipo de inversiones que son superiores en importe. Sí. O sea, ahí tiene, sí. Pero para una persona que está empezando a meterse en eso, a mí me parece una temeridad, la verdad. O sea, te puede salir bien, porque además a lo mismo, te puede salir bien. Pero es que curiosamente la gente que llega a mí no es porque le vaya bien. O sea, o si le va bien es porque ya tienen mucho de esa inversión y quieren explorar otro tipo de opciones, o directamente es que le va mal. Y los que le va mal, créanme que te encuentras cosas que son cosas de no dormir por la noche. O sea, que no es una cosita de, uy, he tenido un problemita, no. No, estos son problemas de años y son problemas que generan muchísimo dolor y por eso me gusta tan poquito el inmobiliario para el inicio. Y me molesta especialmente que haya gente por internet que lo cuente con tanta soltura y hable de ese tipo de inversión con tanta ligereza y tal. O bien no se han enfrentado o han tenido la suerte de que ellos personalmente nunca se han enfrentado a ese tipo de problemas, o bien no tienen en su entorno a nadie que se haya enfrentado a ese tipo de problemas,
o bien les coge ya en un nivel con tanto patrimonio, volvemos a lo mismo, tienen una inversión patrimonial ya, aunque sea solo sostenida en vivienda, que normalmente luego con el tiempo se empiezan a meter en otros tipos de inversión porque le ven el riesgo, o sea, porque lo entienden. Pero bueno, si a ti te falla una vivienda de 10, pues mira, pero si te falla la primera de la primera y si te falla la segunda y tienes 2, pues ya estás jodido, ¿vale? Podéis imaginar a la gente que no puede pagar las hipotecas de esas viviendas que alquilan, que es las del cuento de la lechera y demás. O sea, un inquilino problemático no tiene por qué ser un que ocupa de esto, de que no te paga y tal. Un inquilino problemático puede ser uno que te está llamando todo el rato porque tal, porque me falla, porque tal, porque pum, porque pam, porque... O sea, eso te vuelve loco del revés. Y al final, por muy buen casero que tú quieras ser, pues llega un momento que le tienes que decir, oye, mira, es que no puedo estar todo el día allí, o no puedo estar todo el día mandándote un operario porque tal, es que lo tienes bien, o sea, esto está correcto, esto está como tú lo alquilaste, o sea, no tiene sentido que tú me reclames a mí una cosa que no iba en el piso, para que nos entendamos, o sea, y y eso pasa más de lo que parece, y llamadas a las y pico porque se me ha estropeado yo qué sé, el calentador del agua y me iba a duchar a las 3 de la mañana y se me ha estropeado la lavadora, he inundado el piso y me he cargado todo el mobiliario y demás, y te toca que el inquilino no tiene culpa ahí, ¿entendedme? O sea, si se te sale el agua y se te jode todo, pues el casero tiene que responder, pero que es un gasto y que tienes que estar ahí, que eso pasa, o sea, que no es una cosa de, uy, no, esto pasa solo, no, pasa mucho, qué puñeta. Después está lo que yo llamo bueno, lo que es de esta gente de internet que siempre pues te hablan de la compra de un piso que no hace falta que tenga ascensor, que sea un piso que tal, porque es para gente joven, porque un piso viejo es un piso viejo. Yo no sé si entendéis que por mucho que tú reformes un piso, o lo adecues, o le hagas tal, o le hagas tal, eh, está en un edificio viejo. Son edificios de 80 años. Yo es que me he visto a gente, yo soy de Sevilla, y hay gente en mi zona que compra, bueno, ya no, porque no encuentran nada pero bueno, compraban pisos de 80 años, le hacían una reformita, claro, el piso se veía apañado por dentro y tal, sí. Pero tú te has preguntado alguna vez, o sea, imagínate un señor de, yo qué sé, de 30 años que compra eso para invertir, vale. Y ahora, bueno, pues dentro de 30 años, otros 30 más, o sea, ya tienes 60 o de 40 años, pues lo quieres vender, ¿vale? Lo has estado alquilando, tal, pero tú te has planteado cómo un piso que ya tiene 80 años, cómo va a estar eso cuando tenga 120 años o tenga... ¿Te lo has planteado? ¿Te has planteado cuánto va a valer eso? Ay, no, es que probablemente valga más, o si tiran los pisos y en ese solar hacen o no, porque estás comprando un activo que envejece. O sea, por muy bonito que tú tengas tu piso por dentro, está dentro de un edificio, ¿vale? Una cosa que pasa y que da mucho respeto y mucho asco a alguna gente y demás es que si tú en los edificios viejos, conforme van avanzando el tiempo y demás, hay excepciones, ¿vale? Porque ponen medios para ello y demás, pero hay más problemas bueno, de bichitos. Vamos a dejarlo en bichitos, que no quiero nombrar, que hay gente que si no se me va a echar las manos a la cabeza, pero de bichitos, más pequeños, más grandes, tal. Y eso sí, se pueden fumigar, pero que por inercia va a haber más. O sea, es que por mucho que tú fumigues, por mucho que tú cuides, por mucho que tú pongas medios, tienes que poner muchos medios para que eso esté. Entonces yo he tenido clientes que han cogido, han reformado, tal, han alquilado y tal, y pisos de muchísimo tiempo, y el piso estaba genial. Pero luego resulta que tenían problemas de plagas, ¿vale? Y ese problema de plaga tú no lo puedes eliminar eh, de ninguna forma, salvo a través de la comunidad. Volvemos a lo mismo, más calentamientos de cabeza, ¿vale? Y un piso viejo, si ya es viejo hoy, imagínate dentro, o sea, si tú lo tienes como un activo a futuro, pues imagínate cómo puede ir envejeciendo eso. O sea, eso va a estar complicado, ¿vale? Siguiente historia sobre decir, los pisos siempre suben, bueno, siempre suben según la zona, suben según
según cómo vaya el mercado, según si hay una crisis, según mil cosas. O sea, es que tú no puedes contar con que tú no puedes hacer, volvemos al cuento de la lechera, o sea, tú no puedes invertir haciendo es que todas las inversiones que escucho por internet son así, o sea, son compra tanto y entonces venda tanto, entonces, joder, si todo fuera tan fácil, pues entonces no hago falta yo, ni le tengo yo que explicar nada a mis alumnos, ni haría falta nada. Si todo fuera tan fácil, todo el mundo sería rico, todo el mundo tendría mucho dinero y ya está chupado, está chupado. Pero los pisos no siempre suben. Que le pregunten a alguien que compró en 2007-2008, que le pregunten a alguien que compró años posteriores en zonas que no sean top, digamos, en zonas de pueblos, en zonas de alrededores, que le pregunten a alguien que invirtiera en una zona y esa zona haya ido a peor con los años. O sea que los pisos no siempre suben, ¿vale? Que llevamos unos años que todo parece de luz y de color. Bueno, pues lo mismo, igual que os digo preguntarle, bueno, pues preguntarle a alguien que comprara en 2005, o comprara en 2004, en 2003, pues todo era, maravilloso. Hasta que dejó de serlo. Pero tenemos la memoria muy corta, muy corta, muy corta. Entonces invertir en inmobiliario tiene muchísimas pegas. Vamos a suponer que compras un piso, inviertes y lo quieres para un alquiler de vacacional. Fantástico, muy rentable, bueno, bien. Eh, He tenido alumnos, he tenido clientes que alquilaban para vacacional, pero es que o sea, dejaron en su momento su trabajo, todo fantástico, cogieron varios porque eran varios socios y tal. Estoy recordando ahora un caso en concreto, ¿vale? Em, pero bueno, resulta que es que dejó un trabajo, como me decía él, uno de ellos me decía, es que dejé un trabajo para tener otro. O sea, yo al final pues tengo que, o contrato a alguien para que me prepare el piso, para que me lo ponga todo, para que tal, o lo hago yo. Entonces, al final o tengo que estar gestionando eso, o tengo que estar pendiente, o tengo que pagarle a alguien para que lo haga, con lo cual me minora la rentabilidad. Ay, no, pero lo que te dicen es que es súper rentable. O sea, puedes pagar a alguien que te lo gestione, que te lo haga. Vale. No es tan fácil. O sea, tienes que estar tú pendiente de esa empresa, tienes protestas de los vecinos día sí, día no, de los vecinos del entorno porque se les vende la idea de que te están encareciendo el coste de los pisos, te están alquilando más caro porque tal y se está vendiendo. El alquiler vacacional no es que tenga o sea, un tanto por ciento muy alto dentro del parque de viviendas y demás, pero bueno, es verdad que hay zonas en las que se concentran más y parece que solo hay pisos vacacionales y la gente está muy metida en la onda de lo que le cuentan y demás. El gobierno busca culpables y te dice, no, el culpable es el alquiler vacacional, que si el fondo de no sé qué, que si. O sea, no soy yo que soy el que tiene restringida la construcción en determinadas zonas, tanto a nivel horizontal, digamos, como a nivel vertical. No, yo no soy. Porque tengo el suelo controlado, porque cobro una gran cantidad de impuestos sobre eso y lo que no son impuestos, ¿vale? No, yo no soy el culpable, para nada. Los culpables son todos los demás. O sea, lo que hay es un problema de oferta y si esta oferta se sigue limitando, los precios seguirán subiendo, ¿vale? Disculpadme que mezcle el tema pero es un tema que está bastante en la calle. Disculpadme que lo mezcle con el tema de la inversión, pero es la realidad. Hay más motivos, muchos más motivos por el que no invertir en inmobiliario. Pero yo creo que he citado bastantes. Yo me gustaría, si queréis ir diciéndome alguno más, que queráis que detallemos o queráis que trate aparte o queráis que miremos, me lo ponéis en comentarios y yo encantadísimo hago un vídeo específicamente de esa temática que me he dejado atrás, o si queréis profundizar algo más en algo de esto, o si queréis rebatir cualquiera de estas ideas que os estoy comentando, yo encantadísimo. O sea, yo leo todos vuestros comentarios, además tengo un poquito porque soy pequeñazo todavía y demás, y os los responderé a todos e intentaré tratarlos en vídeos, en fin. En adelante intentaré hacer vídeos más seguiditos porque he estado súper liado con el tema de las consultorías y de las mentorías y demás. Y vamos a intentar ir sacando un poquito más un huequito para este tipo de cositas, para los vídeos y demás, y a ver si
si podemos ir avanzando y hacemos crecer un poquito el canal. Recomendarlo a amigos, ponerme like, todo lo del mundo. Porque aquí no tendréis mucha calidad de vídeo, no tendréis mucha tal, pero lo que sí vais a tener es verdad. ¿Vale? O sea, estoy cansadísimo de tanto vender humo, de tanto político diciendo chorradas, de tanta... No puedo más con esto y principalmente por eso hago este tipo de vídeos. Chao.